Grandes crisis son grandes conquistas. El verdadero pueblo de Dios no conoce de derrota. Lo que en ocasiones parece derrota no es más que el fondo oscuro que hace destacar aún más la victoria. Puesto que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, Dios hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, segunda de Corintios 2:14, y en todas las cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37, por lo cual exclamamos, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo, primera de Corintios 15:57. Por las Sagradas Escrituras vemos que siempre que el pueblo de Dios tuvo que confrontarse con una grande crisis, Dios siempre abrió un camino de absoluta y rotunda victoria. Cuando el juicio del diluvio universal había sido decretado sobre la humanidad y ya era inminente su ejecución, Dios consideró la obediencia de Noé y dio a Noé y a su familia una gran liberación, una gran victoria. Lo drástico de la crisis hizo más marcada la victoria. Cuando la total destrucción de las corruptas ciudades de Sodoma y de Gomorra iba a ser consumada, Lot afligía su espíritu ante tanta corrupción, y Dios libró al justo Lot, dándole gran salvación. Lo violento de la crisis destacó aún más la victoria. Cuando la captura y tal vez total destrucción del pueblo de Israel parecía inminente, teniendo de frente el infranqueable mar Rojo y a sus espaldas el cruel y sanguinario Faraón con su poderoso ejército, Moisés clamó, e hizo Jehová que la mar se retirara, y entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Lo inminente de la crisis aumentó lo glorioso de la liberación. Cuando el corpulento y temible Goliat desafiaba al pueblo de Israel y nadie aparecía que librara al pueblo de la afrenta y del consecuente cautiverio, el joven David, en entera dependencia de Dios, dijo al gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y venció David al filisteo. Lo desconcertante de la crisis señaló lo asombroso del triunfo. Cuando la malvada Jezabel y el cobarde Acab casi habían destruido la verdadera adoración y exterminado a los profetas, Dios envió a Elías con el gran reto del monte Carmelo, y éste oró y clamó a Dios, y después de la manifestación sobrenatural del poder de Dios, el pueblo exclamó, Jehová es el Dios. Lo repugnante de la crisis puntualizó lo trascendente de la victoria. Cuando Satanás reinaba como emperador de la muerte y por el temor de la muerte subyugaba a los hombres a servidumbre, entonces para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo. Lo envolvente de la crisis destacó lo amplio de la liberación. Cuando los apóstoles primitivos fueron amenazados de muerte para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, entonces ellos oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Y como hubieron orado,
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Lo peligroso de la crisis resaltó lo hermoso del triunfo. Cuando la iglesia de la Edad Media se había desviado de la sana doctrina del Evangelio y se había corrompido hasta lo sumo con la jerarquía religiosa, Dios levantó a Martín Lutero, quien después de mucha oración rompió con la iglesia y clavó sus 96 tesis en la puerta de su templo y proclamó la verdad evangélica de que el justo vivirá por la fe. Lo grotesco de la crisis aumentó lo glorioso de la victoria. Cuando ya Inglaterra estaba abocada a una inexorable anarquía, ruina y destrucción en el siglo pasado, había un pequeño grupo de cristianos que oraba y se humillaba en la presencia de Dios, y Dios levantó a Juan Wesley, que con su ardiente y sincera predicación produjo un poderoso avivamiento que libró a la nación de la catástrofe. Lo decadente de la crisis destacó lo precioso de la visitación. Cuando el mundo cristiano se mostraba indiferente, reposado y adormecido espiritualmente a principios de este siglo, siempre hubo un grupo en todas las iglesias que oraba y buscaba el rostro de Dios. Y Dios sacudió al mundo a principios de este siglo con un poderoso derramamiento del Espíritu Santo que dio origen al presente movimiento de Pentecostés en el mundo. Lo deplorable de la crisis señaló lo memorable de la bendición. Cuando y donde quiera que ese pueblo o iglesia pentecostal ha contristado al Espíritu Santo, ha apagado al Espíritu, ha menospreciado lo milagroso, ha sustituido lo espiritual y sobrenatural con lo académico, lo intelectual, lo natural y lo mundano, y se ha convertido en una denominación más, en respuesta al clamor, Dios ha levantado otro grupo, otro núcleo, otra iglesia, otro movimiento que mantenga en alto el genuino testimonio de Pentecostés. Lo lamentable de esa crisis hace resaltar lo admirable de este levantamiento. Cuando regímenes inquisitoriales, ateos y materialistas han oprimido al pueblo de Dios, o lo han encarcelado o torturado, u obligado al trabajo forzoso en campos de concentración, o matado por inanición, o asesinado brutalmente, a fin de sofocar, exterminar, extirpar de la faz de la tierra la fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, Dios ha fortalecido a sus hijos, y los resultados han sido negativos para los enemigos del Evangelio, pues los asesinos así aceleran su ruina y miseria moral, espiritual y eterna. Empero Dios recibe las almas de los valientes soldados de la cruz, adornando las galerías del cielo, y la sangre de estos mártires cristianos es simiente generosa que produce óptimos frutos para la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que, a pesar de tantas horribles masacres imperiales, o tan crueles inquisiciones religiosas, o tan bestiales torturas de estados totalitarios y ateos, los cristianos aumentan, y nuestro Señor Jesucristo es entronado en el corazón de millones y millones de verdaderos cristianos en todo el mundo. Aquí en Puerto Rico, cuando por una decisión equivocada de nuestro Tribunal Supremo la libertad de culto se vio seriamente amenazada, muchos en el pueblo de Dios marcharon, pero de rodillas, en oración, clamor y ruego
hacia el más alto tribunal del universo, al trono de Dios que está sentado sobre justicia y juicio. Amados, y si algún día Dios permitiera que los poderes constituidos y la prensa cayeran en manos de enemigos declarados y conjurados del Evangelio y se desatara una horrible persecución, como siempre, la verdadera iglesia de Jesucristo, los verdaderos cristianos, saldremos ganando, porque los impíos saldrán de la iglesia para no padecer persecución, y la iglesia se vigorizará espiritualmente y experimentará que no es con ejército ni con fuerza, que Jehová no salva con espada y con lanza, ni con armas humanas y carnales. Sabrá que la ayuda no viene del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste, sino de arriba, de Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Carísimos, todos sabemos que hoy día todo el mundo está atravesando por la crisis más severa y aterrorizante de toda su historia. Jamás el mundo había vivido días más peligrosos y angustiosos que estos que vivimos. Jamás la ciencia elevó tanto su torre, jamás la moral se arrastró tanto en el mundo. Fue a estos días a los cuales Cristo se refirió cuando dijo que los hombres estarían secándose por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían a la redondez de la tierra. Y la declaración profética señala que este mundo irá de mal en peor. Pero hermanos amados, no hay que temer. Lo bueno de todo esto es lo malo que se sigue poniendo, porque cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios, pues cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El empeoramiento de la situación mundial, todo lo que hace es apresurar el levantamiento de la iglesia, que se cumpla la profecía bíblica, que se sucedan los acontecimientos, que sean acortados los días, que mientras tanto el verdadero pueblo de Dios se apoya, se escuda, se sostiene en la promesa del Señor que le dice: yo te libraré de la hora de la tentación que ha de sobrevenir en todo el mundo. Esa liberación es el levantamiento de la iglesia. Que sea pronto. Lo tenebroso y asfixiante de la crisis señala lo glorioso y lo inminente del levantamiento de la iglesia. Que sea pronto, que sea hoy. Ven, Señor Jesús, que el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Amigo mío, si deseas librarte de la peor de todas las crisis, esto es, ser lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad, arrepiéntete de tus pecados, cree y acepta a Jesucristo como tu gran Salvador. Levanta tu mano y ora conmigo. Oremos. Oh Dios mío, mira a todos estos que están atravesando por alguna crisis, sea económica, física, moral, espiritual. Oh Padre, dales victoria, dales salvación, dales salud, dales liberación. Manifiesta tu brazo poderoso una vez más
en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.